La temática de hoy dijimos a todas las redes sociales que traten de interactuar, opinar al respecto sobre el lenguaje inclusivo. Yo me topé con un video en particular en donde se habla sobre ¿cómo podríamos decir? Este fenómeno. Ya lo vamos a hablar con un especialista, justamente es el video de él con el cual me he topado. El señor es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Estamos en comunicación con el señor César Fuentes Rodríguez. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos para todos. Muchas gracias, antes que nada, por brindarnos tu tiempo para compartir, para tratar de informarnos un poco más sobre lo que acabo de anunciar, ¿no? Este lenguaje inclusivo, que vos no lo llamás así, ¿no? No, a ver, uno de los problemas que tiene esta modalidad es que no hay un consenso sobre cómo llamarla, porque la verdad llamarlo lenguaje inclusivo es un problema porque mucha gente considera que inclusivo debería ser algo que incluyera, por ejemplo, el lenguaje de mudos, de sordos, el braille para los ciegos, etcétera. Entonces, a mí también me parece que la palabra inclusivo no representa bien a la idea, e incluso el tema de la palabra, y hasta la palabra lenguaje, porque apenas es un leve cambio de modalidad, no es un lenguaje en sí mismo. Vos hablás de un cambio de morfema no sexista. Sí, ese es el término técnico, digamos. Lo que cambia es el morfema, es decir, cuando vos querés utilizar una expresión que abarque a todos, una de las propuestas, no de las primeras, sino de las más recientes históricamente, es la de utilizar el morfema E al final para modificar la palabra y que toda tenga un sentido no genérico o no sexista. Es lo que ha sucedido en un comienzo. César, buenas tardes, Belén te saluda. Es lo que sucedió en un comienzo con el arroba, la X también, ¿no? Sí, pero el problema con la arroba y la X es que solamente sirve para la grafía, no hay ningún tipo no tiene uso en la palabra, digamos, la palabra hablada. Claro. Luego se utilizó el todos y todas, por ejemplo, que es muy aparatoso y además de eso es bastante poco práctico, sí. Y entonces se optó por una salida que es este cambio de morfema no sexista con la letra E. Que yo te voy a decir la verdad, yo esto no lo vengo escuchando ahora, que creo que la primera vez que me metí en un lugar y todo el mundo estaba hablando así fue allá por el 2017. Ah, mirá. O sea, ya hace unos 3 años atrás, y me acuerdo haber estado en una reunión con gente que hablaba así y que cuando tenía que hacer algún tipo de discurso y todo, utilizaba impecablemente el recurso sin necesidad de titubear o de tener que explicar nada. Por lo tanto, para mí no es una sorpresa lo de el lenguaje no sexista en estos días. Te entiendo que a mucha gente le choque, pero yo creo que eso tiene que ver con otras razones. O sea, yo creo que a la gente le choca sobre todo porque tenemos una educación tremendamente formalizada con respecto a la corrección lingüística. Es decir, nos vienen martillando las maestras desde que nacemos, prácticamente desde que nos agarra el colegio, si no las maestras nuestros padres, con el tema de la corrección lingüística. Y la corrección lingüística tiene un propósito, que es el de unificar el criterio de lo que se enseña desde un punto de vista didáctico, pero eso no tiene nada que ver con este tema, que es un tema de tipo político. Es decir, no es un tema gramatical, no es un problema gramatical, es un problema político en el sentido en que lo usaba Aristóteles la palabra, es decir, como que el hombre es un animal político, es decir, un hombre que vive en sociedad. Entonces, estamos buscando cambiar algo porque la sociedad ya no se siente representada por esa manera de expresarlo. Para mucha gente es un choque muy grande contra la tradición que nos enseñaron en el colegio y que tiene mucho que ver con la adoración de la corrección lingüística, que, repito, para mí es como en cierto sentido un lastre, porque muchas veces, si no la mayoría, la corrección política, la corrección lingüística, ¿sí?, simplemente enmascara mediocridad. No produce ideas elevadas, no produce nada particular más que corregir al otro.
Y hay cosas donde no tiene sentido corregir. A ver, suponete que yo estoy yo soy de Buenos Aires, soy porteño, soy del barrio de Barraca. Aquí se habla mucho lunfardo, y el lunfardo no es algo incorrecto. De hecho, yo vivo a la vuelta de la Academia del Lunfardo, para que te des una idea. Ajá, ¿no? Pero bueno, mira. Sí. el tema es que el lunfardo no es algo incorrecto, es algo distinto. Y el lema de la Academia del Lunfardo, ya que la mencioné, es el pueblo agrande el idioma, porque de eso se trata. La gente está, digamos, muy obsesionada con la corrección lingüística y tiene la falsa impresión de que los idiomas son eternos, y los idiomas están en constante cambio. Si no fuera así, un idioma que no está en constante cambio es un idioma muerto. Ah, mira. O sea, es lo que pasa con el griego, con el latín, con el sánscrito. Son idiomas que murieron. ¿Por qué murieron? ¿Cómo sabemos que están muertos? Porque no producen ningún tipo de fenómeno lingüístico. Los idiomas vivos cambian. Los idiomas jamás, pero hay algo que no les pasa jamás a los idiomas. Los idiomas jamás se deforman. A lo sumo se reforman, pero no se deforman nunca. Esa es una creencia un tanto absurda que traemos desde el colegio primario. De que hay algunos que me dicen, no, pero vos no podés estar a favor de que hagan pelota el idioma. No, los idiomas no se hacen pelota. O sea, se hacen pelota cuando no cambian. Cuando cambian están siguiendo su curso normal, porque quiere decir que el idioma es hablado, es flexible, es atractivo y se adapta a las ideas que vas agregándole oportunamente. César, vos hablaste de distintos idiomas. Yo sé que también vos hablas bastante fluido lo que es el inglés. ¿Este fenómeno ocurre, por ejemplo, en el lenguaje anglosajón? ¿En el idioma? Ocurre, pero menos. Ajá. Porque el inglés tiene una matriz un tanto distinta que la nuestra. Entonces ocurre menos, pero también tienen el mismo problema. Hay cosas que están tratando de cambiar porque no, ha cambiado la modalidad. A ver, en el mundo, y cuando hablamos del mundo y del momento y de la historia y demás, tenemos que hablar de contexto. Lo que ha cambiado es el contexto. Lo que antes era aceptable hoy en día ya no es aceptable. Y el idioma se ve en la obligación de representar aquello que el mundo de hoy tiene. Y no encuentra la forma muchas veces. Esto está pasando, el lenguaje mal llamado inclusivo, digamos, el lenguaje no sexista, es un fenómeno mundial. Ajá. Está pasando incluso en los países árabes, donde la discriminación de la mujer es particularmente notoria. Entonces, si está pasando a ese nivel, ¿cómo no va a pasar en, digamos, países que a sí mismos se consideran libres, justos y a favor de los derechos humanos? Claramente va a pasar. No hay nada que hacerle al respecto. Que a uno no le guste, bueno, fantástico, no lo hables, no hay ningún problema. ¿Quién te obliga a hablar de otra manera que la que vos quieras hablar? Claro. Justamente de eso se trata, es una modalidad que está en formación, es decir, ni siquiera tiene las reglas tan claras como para que cualquiera pueda armar una poética al respecto. Pero sí es evidente que pasa y sí es evidente que existe, por más que haya quien quiera ignorarlo, el fenómeno existe. Yo he ido a montones de lugares donde la gente habla inclusive. Cuando digo la gente, digo en general los jóvenes. Pero pasa, porque hay que explicar cualquier cosa, y estás hablando de temas de género, por ejemplo, claro, y te estás dirigiendo a una audiencia amplia, no puede ser que dejes afuera gente o que no interpretes la sensibilidad particular de esa gente. Entonces, la intención del morfema no sexista es incluir a todos, incluso a aquellos que no se consideran dentro de un género o de un sexo particular. Podemos discutir todo lo que queramos al respecto y yo estaría de acuerdo con un montón de posturas, con otras no, las que sea, pero hay gente que no se siente representada cuando escucha que todos estamos bajo la égida de los nombres masculinizados, sí, o de raíz masculina para referirnos a todos nosotros. Por ejemplo, el hombre inventó la rueda, un ejemplo.
Bueno, ese es un ejemplo que yo vi en algún momento donde yo te puedo preguntar, si vos me decís eso, ¿cómo sabes que nació una mujer? No, pero yo me refería al hombre como especie. Bueno, mucho peor. Quiere decir que estás invisibilizando a la mujer dentro de esa especie, o considerando que el varón, al cual también se le llama hombre, es aquello de la especie que la representa, y la mujer es una especie, cumple una especie de papel secundario. Esto era lo que pensaban los filósofos, es decir, lo que pensaba Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. En la era precientífica pensaban que la mujer era un producto imperfecto de la especie. Bueno. Nosotros a esta altura no podemos pensar una cosa así, porque sería, aparte de ser absolutamente incorrecto y absolutamente falso, es absolutamente ofensivo pensar así, y con justicia. Claro, totalmente. César, decías que es un lenguaje que está en formación, ¿no? ¿Cuándo estimás que esto ya va a ser algo habitual, que esto se va a poder enseñar en las escuelas? Porque nosotros hemos lanzado una consigna, tiene que ver con si están de acuerdo o no con el uso del lenguaje inclusivo o con el uso de la E, y muchos nos contestaban que no, que confunde mucho a los niños, que niños y niñas está pasable, es lo que decías vos, todos y todas, pero el uso de la E ya entra a confusión. Pero decís que es un lenguaje que se está formando. ¿Cuándo estaría ya esto avalado o autorizado o ya centrado en lo que es el cotidiano vivir? Bueno, en primer lugar, no tiene una fecha, porque hay cambios que se producen en un año, algunos se producen en una década y otros tardan un siglo en producirse. El idioma, en ese sentido, es caprichoso porque depende de la voluntad o de la costumbre de los hablantes. En ese sentido, no. Lo otro, con respecto a que sea confuso para los chicos, eso, francamente, según he observado yo, al menos, es exactamente todo lo contrario. Los chicos son quienes más claro lo tienen. Quienes confunden a los chicos son los adultos, que le dicen, no hable de esta manera. ¿Por qué no puedo hablar de esta manera? ¿Y por qué no? Porque no se habla así, a eso no se hace, eso no se toca, niño deja de jugar con la pelota, como la canción de Serrat. El punto es que no es difícil adaptarse. Y lo otro es el tema de la imposición. A ver, hay mucha preocupación porque esta modalidad se incorpore a textos oficiales o se incorpore en la educación. Y la gente a veces reacciona diciendo, no, a mí no me van a imponer nada porque yo aprendí esto de chico y ahora no me lo va a cambiar nadie, a mis hijos tampoco, y demás. El problema es que casi todos los cambios que se han producido de manera uniforme se produjeron a través de la escuela. Es decir, yo te voy a dar el caso más resonante de los que ocurrieron en castellano, que fue la restitución de los grupos cultos consonánticos, así con ese nombre pomposo y medio idiota. Hubo una época en que la tendencia de la lengua castellana iba a decir cosas como, por ejemplo, concepto, o preceto, o columna, o motor. Es decir, las consonantes duplicadas o contrapuestas tendían a simplificarse, como pasó en el portugués con, por ejemplo, la palabra óptimo, que se convirtió en óchimo. Eso es lo en portugués pasó todo lo contrario que pasó en castellano. Mira. En castellano, a raíz de la intervención de la Real Academia Española, hubo algunos catedráticos que dijeron, no, hay que pronunciar como está escrito en latín. Si en latín se escribía concepto, conceptus, entonces en castellano tiene que ser concepto, aunque nadie lo estaba diciendo en ese momento. Cuando incorporan después en el diccionario estas ideas, pasa a la escuela, y en la escuela les enseñaron a todos nuevamente, reeducaron a todos para que dijeran columna, concepto, doctor, excelente, que antes se decía excelente. Entonces, todo el tiempo nos están modificando desde arriba, de arriba para abajo. Acá en Catamarca se le dice trastor. Porque quien dice que el lenguaje no se puede modificar de arriba para abajo, que solamente pasa de abajo para arriba. El lenguaje se puede modificar de cualquier manera, porque está para eso, para ser modificado. O sea, de arriba para abajo ocurre habitualmente, y ahí tenés uno de los ejemplos. Si nosotros hoy en día estaríamos hablando diciendo excelente, concepto, preceto, que de hecho
en ciertas extracciones y en ciertos círculos sociales es absolutamente, digamos, normal escuchar ese tipo de cosas y otras tantas. Pero el colegio, que tiende a, entre comillas, normalizar las cosas, toma el ejemplo o la directiva de la Real Academia Española o a través de los ministerios de cultura y demás, toma determinada forma y esa forma la transmite a los chicos. Si vos querés, por ejemplo, que los chicos hablen en este lenguaje no sexista y lo incorporás a los textos didácticos, yo creo que en cuestión de unos pocos años todo el mundo lo va a incorporar naturalmente, sin problema. El punto acá no son los chicos, el punto son los adultos, que tienen una resistencia muy grande a aprender un jeito nuevo y encima tienen una resistencia porque consideran que lo que les enseñaron en el colegio es sagrado e inamovible. Y el lenguaje no está destinado a hacer ni una cosa ni la otra. Está destinado a cambiar permanentemente porque esa es su naturaleza. En la naturaleza del lenguaje está el cambio. De lo contrario, estaríamos hablando como en la época de Cervantes, claro, de Quevedo, de Góngora, y realmente hoy en día intentar leer a Góngora, hoy en día, y vamos a ver si podés hacerlo sin el apoyo de algún estudio paralelo o preliminar. Va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque no solamente cambió el lenguaje, cambió el mundo aquel. Sí. El mundo aquel ya no existe más, y por lo tanto, para interpretarlo necesitamos una guía. Y es lógico, es absolutamente lógico. Lo mismo les pasa a los ingleses con Shakespeare. O sea, vos le das a un chico para que lea Shakespeare de entrada, probablemente lo entienda y entienda la mayor parte, pues se te va a quedar mirando como diciendo, pero y esto no es como hablamos nosotros. Es lógico, porque no se trata del mismo mundo ni del mismo idioma. Para que te pongas, tengas una idea en dónde estamos nosotros ubicados, César, el sábado recién se hizo la primera marcha de LGTB en nuestra ciudad. Te imaginarás lo conservador que será donde estamos nosotros viviendo, ¿no? Sí, pero te sorprendería de alguna manera también, entiendo perfectamente lo que me decís, sí, pero te sorprendería también estar al tanto de lo conservador que puede ser el estrato de una capital como es Buenos Aires. Ajá. O sea, como la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hay gente que realmente nada. Mira, hace un rato yo posteé el mensaje que habíamos, digamos, el aviso de que iba a estar en la radio, y hay un pibe que me pone ponen cosas pero espantosas, como esto que esto está promovido por George Soros, que hay detrás hay una confabulación mundial, o que directamente esto lo hago para conseguir más likes femeninos o porque me paga alguien. O sea, gente que también está dentro de un aspecto muy conservador. Claro, claro. Y está aquí mismo. Y sin ir más lejos, la resistencia que tiene la aprobación de un derecho indispensable como es el aborto legal y gratuito, tiene muchísima resistencia y hay mucha discusión al respecto. Cuando en realidad, si mirás el mapa del mundo, los países que tienen penalizado de alguna manera el aborto son los países más atrasados y más recalcitrantes del planeta. Mira. Con lo cual yo realmente no quiero formar parte de ese grupo de países ni de casualidad, si es por mi opinión personal. Pero es lógico que pase, es lógico que la sociedad tenga sus resistencias y sobre todo ciertos estratos que ven perder sus privilegios todo el tiempo, como es el caso de los religiosos, que son los principales que se oponen a cualquier tipo de cambio, básicamente. No solamente al cambio lingüístico, o al cambio en las costumbres, o a los cambios sexuales, a cualquier tipo de cambio, porque su fantasía y su imaginación pasa por el lado de que cuanto menos cambios haya, más cerca uno está de la tradición que marca la religión. Entonces, es perfectamente comprensible. Claro, sí, sí. Justamente nosotros lo que tratábamos de hacer era tratar de entender este fenómeno que está en boca de todos. Quizás haya mucha resistencia porque esto se popularizó con la tan amada y odiada al mismo tiempo, viste, Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta que decía los y las
los jóvenes y las jóvenes, por ejemplo, como que hay mucha polarización porque tiene mucha carga política. Por eso es mi perspectiva de que sea tan resistido. Hay mucha gente que está mira más lo político en vez de lo lingüístico en este caso. Es lo que yo veo. Eso es sin duda una desgracia. Es sin duda una desgracia. Yo te puedo asegurar que yo no tengo absolutamente nada que ver con la ideología política. Yo por principio detesto las ideologías, porque me parecen que son trajes de ocasión. Te las pones y te las sacás y vienen todas juntas. Pero creo que no aporta absolutamente nada. Acá no importa mucho. Es cierto que es el partido justicialista el que ha insistido en, por ejemplo, poner esto en documentos oficiales. Digamos, algo que a mí me parece, ok, está bien, no hay ningún problema, lo quieren hacer, que lo hagan, está perfecto. Pero tratar de identificar un fenómeno lingüístico, en este caso político, pero político sin ser partidario, con algo político partidario es una desgracia, porque en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Totalmente. Esa es la realidad. De hecho, yo hasta te podría nombrar gente que conozco que usa a menudo el lenguaje inclusivo, porque es un tema de contexto, o sea, yo no voy a todos lados y hablo en lenguaje inclusivo. O sea, sencillamente no me nace. Pero si estoy en una reunión donde se tocan temas de género y demás, y hay un público acorde, no tengo ningún problema en adaptar mi discurso al lenguaje inclusivo, porque entiendo que es una manera de comunicar mejor. Ahora, si es desde lo político, desde lo político partidario, toda mi repulsa al respecto. No estoy interesado, no es parte de mi naturaleza, no comulgo con ninguna ideología en particular al respecto, lo que no quiere decir que no tenga ideas y convicciones. Lo que no tengo es ideología, porque la ideología es otra cosa. ¿Sí? En la ideología hay una serie de... Ideología es una palabra que viene del griego y significa colección de ideas. Lamentablemente en estos tiempos es muy común que la gente adopte ideologías en lugar de tener ideas. Es decir, adoptar ideología significa adoptar una colección de ideas que ya vienen armadas de antemano y que van todas juntitas y en la misma bolsa, como lo que decía del traje de ocasión. Y bueno, entonces se apegan a esa ideología y dice, como entonces es de tal partido, seguramente está a favor del lenguaje inclusivo, o este que es de tal partido, entonces debe estar en contra del aborto, o este es de tal partido. Y nada que ver, o sea, hay que tratar de despolitizar en ese sentido las ideas. Hay que darle a las ideas cada una por valor. Es decir, me planteas una idea, ¿qué pensás vos sobre esa idea? No sobre la ideología que viene alrededor. Claro, la ideología que viene alrededor es un invento, es algo que está pasando en gran parte del mundo, pasa en Estados Unidos con los partidarios de Trump y los demócratas, los republicanos y demás, y que se tiende a hacer la polarización y la división social verdaderamente lamentable, como la que tenemos nosotros en la Argentina, que es absolutamente lamentable, la famosa grieta. Es lamentable sobre todo porque tiene una fecha de comienzo, que fue con el partido kirchnerista, que yo hasta ese momento no había sentido nunca una grieta de esas dimensiones, sí alguna división particular sobre algún tema político, pero no una verdadera catástrofe como es esta de que no se hablen entre sí amigos, familiares, amigos por una cuestión ideológica, que repito, es ideológica, no es de ideas. O sea, no hay ideas reales detrás de eso, no son ideas que cada uno sostiene. La gente toma como un menú ya hecho, que es una verdadera desgracia. César, la verdad que este es un tema amplio y mientras hablabas, leíamos allí los comentarios que hicieron en tus posts. La verdad que sí, no sé, muchos son muy conservadores, no entienden que esto quizás es una cuestión de respeto y de adaptarse, como lo decías vos. La vida cambia, los momentos cambian, el lenguaje cambia en sí, porque si no nos quedaríamos en historia, como lo habías mencionado. A ver, no solo eso, hay gente que dice, pero hay problemas más graves que esto. Sí, siempre hay problemas más graves de todo, pero este tema evidentemente es importante y hay que discutirlo porque
por algo lo estamos discutiendo. Y si no es importante, si no te parece importante, ¿por qué te metes en la discusión a opinar? O sea, el problema lo tenemos. Es verdad. No lo tenemos los que estamos interesados en este tema. Yo por mi parte, el interés en este tema es porque hace mucho que me dedico a estudiar el lenguaje. Yo soy, más que nada, la gente me conoce por ser especialista en temas de música, de heavy metal y qué sé yo. Entonces no falta el tipo, el descolgado que te dice, no, pero dedicate a lo tuyo, hablar de lo tuyo que es la música, perdóname, lo mío, que tengo que tener alguna cosa. Bueno, si querés tengo un par de títulos que me avalan para hablar de temas de lenguaje, pero básicamente puedo hablar de cualquier cosa siempre y cuando tenga los argumentos. Es una época muy desgraciada en la cual no se discuten los argumentos, se discuten las personas, se discuten las ideologías. Es verdaderamente vergonzoso, pero hemos retrocedido mucho en ese sentido. Uno cuando... a mí me encantan las discusiones que se producen en el campo científico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el campo científico uno trata de dejar de lado los egos, que es muy difícil dejar de lado la soberbia, el ego y demás, pero trata de llegar a la verdad, y para llegar a la verdad hay que escuchar al otro y entender la razón del otro, y recién ahí combatir la razón del otro, si es que uno tiene una razón mejor. Pero hoy en día parece que importa más postear un meme o plantarse en una posición ya hecha que el hecho de compartir y discutir argumentos, porque los argumentos tienen esa característica, se pueden compartir y se pueden discutir. Si no, no serían argumentos, no servirían para nada. Y aquí hay muy buenos argumentos para compartir y para discutir, porque estamos hablando nada menos que de nuestra interpretación del valor de la especie desde un punto de vista sexual en varios sentidos, ¿no? También incluso en el sentido sexista. Hasta ahora veníamos en un tren imaginario donde las mujeres, por ejemplo, o quienes no se sentían a gusto con ninguna de las dos percepciones, no podían hablar acerca del tema o eran ninguneados porque decían, sí, es una tontería, es una pavada. La tontería y la pavada siempre es para aquel que no quiere pensar. Para el que quiere pensar y quiere meterse en una real discusión con todo lo que ello implica, para esa persona es en serio. A mí me preocupa la otra gente. Es decir, me asusta la gente que dice, sí, esto es una boludez, no hay que hablar de eso porque hay temas más importantes. Siempre va a haber temas más importantes. Nunca va a ser el lenguaje un tema indispensable. ¿Sí? Salvo para los que estudiamos la carrera, pongámosle, ¿no? Estudiamos letras, o estudiamos, filología, o incluso filosofía. O sea que siempre es un problema. Lo que ha hecho este fenómeno del lenguaje, o mal llamado lenguaje inclusivo, es nuevamente poner en el candelero el idioma como comunicador universal y como creador de mundos. Porque el cambio lo que hace es alterar el mundo que nosotros percibimos. Y eso mucha gente no lo ve y lo considera como hasta ofensivo, porque claro, hay toda una reverencia muy particular por la tradición, pero la tradición no nos va a sacar de ningún tipo de brete. La tradición lo único que nos va a decir es cómo eran las cosas antes, y aquí estamos hablando de cómo son las cosas de aquí en más. O sea, son dos temas completamente diferentes. Es lo mismo cuando alguien te dice, pero la RAE no lo aprueba. Si la Real Academia Española no lo aprueba, no debe ser así. Bueno, si la Real Academia no lo aprueba, a mí qué carajo me importa si yo no tengo que pedirle permiso a la Real Academia, que aparte es una institución cuestionadísima y aparte una de las instituciones más machistas de la historia española. Ajá. Digamos al caso. Yo, voy a dar un dato que tiré en un micro que hice no hace mucho. En la Real Academia Española se fundó en 1724, pero no fue hasta 1978 que admitió como académica a la primera mujer. Es decir, pasaron 268 años antes de que la Real Academia admitiera en sus filas a una mujer, y hasta el día de hoy no hay ni una sola que sea honoraria. Por lo tanto, te puede llegar a sorprender el hecho de que la Real Academia Española sea una de estas ninguneadoras seriales que no quieren oír hablar
del lenguaje inclusivo, a mí no me extraña para nada, es lo que yo esperaba de la Real Academia Española, que por otra parte, y es algo que la gente, el prestigio es tan grande en la lengua hispana de la Real Academia Española, que la gente ni siquiera se pone a pensar en el hecho de que no se trata de un ente oficial, sino de una institución privada bancada por otras tantas instituciones con mucho poder político y mucho poder económico, y hay un motivo para que ello ocurra. O sea que no tenemos tampoco ni esa percepción. No pasa lo mismo en otras partes del mundo, aclaremos. O sea, Inglaterra, el idioma inglés no tiene, si bien tiene academias de la lengua y demás, no tiene ningún tipo de academia reguladora. Y hay otras, qué sé yo, Francia, Italia, Alemania y demás, con respecto a sus idiomas nacionales, tienen academias, pero no tienen de ninguna manera ni por casualidad el prestigio que tiene para nosotros la Real Academia Española, que ya más que un prestigio es un fetiche a esta altura. Tendríamos que empezar a cortar el cordón umbilical, como bien decía Jorge Luis Borges, como bien decía Roberto Ares, con esta academia que lo único que nos trae es sencillamente un lazo, una cadena con el pasado. Es decir, está buenísimo estar conectado al pasado, está muy bueno saber de dónde venimos, pero si es una cadena que no nos permite avanzar y que nos para cada vez que lo intentamos, y algo está mal. Perfecto, César. La verdad que nada más que preguntarte, ya igual nos quedamos sin tiempo, ¿no? Nada más que agradecerte por tu aporte. La verdad que nos dejaste súper claro toda esta cuestión, ¿no? Lo volvemos a decir, nosotros lo que intentamos es tratar de entender este fenómeno. Ahora ya con toda la información que nos brindaste, depende de cada uno si lo adopta o no a este tipo de cambio. Que hablamos, vos lo dijiste, no es un lenguaje inclusivo, sino más bien un cambio de morfema, no sexista. Sí, además no está siquiera terminada la evolución, puede parar en cualquier lado. Lo que sí sería interesante es que la gente se acercara un poco a la problemática. O sea, digamos, en definitiva, si adoptamos que el morfema E como el morfema no sexista, o el I, o cualquier otro, está bien. El tema es que la problemática es lo que exige ese cambio. Es decir, en el mundo, la mujer ha tomado otra perspectiva y ha reclamado sus derechos y también su visibilización, que es lo que no había ocurrido hasta este momento con tanta fuerza. O sea, el feminismo sí viene desde el siglo XVIII con Mary Wollstonecraft y tiene un montón de representantes a través de esa historia que comparativamente es muy corta, pero en estos días el feminismo ha tomado otra visión, y es una visión que algunos hombres hemos empezado a entender y que no entendíamos, no lo veíamos, porque justamente no nos afectaba. Ahora no solo ha cambiado y nos afecta, sino que nos ponemos en ese lugar y nos damos cuenta de que las cosas tienen que cambiar, por el lado del idioma, por el lado de la realidad, por todos lados al mismo tiempo. Esa es la idea. Y como todo, cuesta muchísimo adaptarse seguramente, pero como bien diría Darwin, los que mejor se adaptan son aquellos a los que mejor les va a ir. Ah, mirá, buenísima la frase para cerrar, César. Mil gracias, la verdad que me dejaste mucho por qué pensar, me abriste la cabeza de una manera que no te podés imaginar. Te invito a que entres a mi cabeza en algún momento. César, por último, tus redes sociales para aquellos que te quieran seguir. Yo tengo un canal de YouTube, estoy haciendo en este momento un ciclo, que es el canal CFR 939, y tengo una página que se llama cesarfuentesr.com.ar, y por supuesto, bueno, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, así que búsquenme como César Fuentes Rodríguez, y ahí me encontrarán. Bien. César, nosotros en nuestro programa solemos hablar sobre tabúes, cosas que no son muy tradicionales, y me gustaría invitarte en alguna de estas oportunidades para que hablemos sobre heavy metal, que acá tabú no solamente en Catamarca, sino en todo el mundo. Yo en este momento no lo considero tabú, pero seguramente hay gente que todavía tiene como algún mal recuerdo
mal por equivocado, un mal recuerdo de la época del cuero y las cadenas, Sí, pero riff. después de todo el heavy metal es hoy en día, a ver, comparado con el escándalo que provoca el reggaetón, el rap y demás, nosotros a esta altura somos nenes de pecho, somos los mejorcitos del lote, somos los chicos buenos a esta altura. Perfecto, César. Muchísimas gracias nuevamente. La verdad, no tengo otras palabras. No sé si hay en otro idioma algo más grande que gracias, César. Bueno, yo soy el agradecido en este caso, muy amable por invitarme y espero que haya servido en la medida de lo posible. Por favor, César. Muchas gracias, César. Será hasta un nuevo contacto. Muchas gracias.